Muy buenos días, queridos hermanos. Para este encuentro tan especial de hombres cristianos y anglicanos, se me ha encomendado y tengo el privilegio de compartir con ustedes dos mensajes respecto a la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El primer mensaje está enfocado en la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Y el segundo, en la necesidad de caminar en el Espíritu, basado en el famoso pasaje de Gálatas 5:22 y 23. Nuestro versículo de Efesios 5:18, la versión Nueva Versión Internacional, dice así: No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Antes de entrar al texto, debo mencionar que siempre ha habido mucha confusión respecto a esto de la llenura del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia a nivel universal. Básicamente por dos posiciones extremas. En un extremo está la idea de que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia especial para algunas personas después de la conversión. Una especie de segunda bendición o incluso llamado el bautismo del Espíritu. En el otro extremo está quienes nunca hablan sobre la llenura del Espíritu Santo porque temen que se abra como una especie de caja de Pandora. Es algo como demasiado misterioso, demasiado peligroso. Quizás si la gente anda llena del Espíritu, capaz que esté muy emocionada y nos genere mucho desorden en la iglesia. Pero ninguno de estos dos extremos son, a mi juicio, adecuados ni útiles para nuestra vida cristiana. Por lo que quiero intentar explicar y aplicar la llenura del Espíritu brevemente con tres ideas. Primero y básico, si tú eres un hombre cristiano, tienes el Espíritu Santo en ti. Segundo, como hombre cristiano, tú debes ser lleno del Espíritu. Y tercero, y la buena noticia, tú puedes y todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos entonces al primer punto, que es muy cortito pero es fundamental. Si tú eres un hombre cristiano, tienes el Espíritu Santo en ti. Todos los hombres cristianos desde su conversión son bautizados, 1 Corintios 12:13, son sellados, Efesios 1:13, y son habitados, 1 Corintios 6:19, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú eres un hombre cristiano, es decir, tú has respondido con arrepentimiento y fe al mensaje del Evangelio, tienes el Espíritu Santo en ti. Pero no estoy hablando si tú un día hiciste una oración especial para recibir a Jesús. Más bien, si has respondido con arrepentimiento y fe, no solamente palabras, sino con tu vida. Si realmente tú eres un seguidor de Cristo. Por eso, primero que nada, quiero que estés seguro de esto, porque no puedes ser un hombre cristiano si el Espíritu de Dios no está en ti. Pablo mismo lo dice en Romanos 8:9, que el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Por eso te pregunto, antes de seguir adelante, ¿tú le perteneces a Cristo? ¿Tú eres realmente un hombre cristiano? Si no estás seguro, yo te animo a hablar con tu líder de grupo o con tu pastor más tarde. Pero si tú eres un hombre cristiano, el Espíritu Santo está en ti y no necesitas nada más ni otras cosas. Y con esa confianza podemos avanzar a nuestro segundo punto, donde pasaré más tiempo, que es que si tenemos el Espíritu Santo, entonces debemos ser llenos de Él. Y aquí es donde se pone buena la cosa. Pero antes de entrar en Efesios 5:18, debemos fijarnos en el contexto de este versículo. Como dice una rima, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y especialmente cuando hablamos de un versículo. No es coincidencia que antes de este llamado a ser lleno del Espíritu Santo, en Efesios 5, el apóstol Pablo nos llame a ser santos, a vivir en amor y sabiamente en este mundo. Y no es coincidencia que después de este llamado nos hable o nos llame, ¿cierto?, a ser santos, a vivir en amor y con sabiduría en el contexto de nuestra familia, hasta el final del capítulo 5. Por lo tanto, el ser llenos del Espíritu Santo en este contexto tiene como objetivo cumplir, llevar a cabo estas tareas. Digo en este contexto porque también el rol del Espíritu es capacitar a los miembros de la iglesia con dones para servir y para testificar en el mundo. Pero nuestro objetivo principal como hombres cristianos es ser hechos a la imagen y al carácter de Cristo por medio del Espíritu. 2 Corintios 3:18. Entonces, la obra del Espíritu y la obra de Cristo son inseparables.
Por lo tanto, hay una relación también inseparable entre la obra del Espíritu Santo y la santidad, en ser más como Cristo. Lo interesante de este versículo es que asume que no todos, pese a tener el Espíritu Santo, son llenos de él. ¿Cómo podemos entonces entender esto? Yo sé que todas las ilustraciones respecto a Dios son imperfectas, limitadas e incluso a veces pueden ser peligrosas. Pero tener el Espíritu Santo y no estar lleno de él es como tener una bicicleta elíptica en la casa. ¿A qué me refiero con esto? A que el 99% de las personas la tienen, pero no la usan. Quizás en la cuarentena se son un poquito más, pero la mayoría de las veces son usadas para colgar la ropa o la toalla después de la ducha, ¿cierto? La tenemos, pero no vemos realmente un cambio en nosotros. En ese sentido, la premisa es que no basta con ser cristiano y tener el Espíritu, sino que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero creo que para que esto suceda, primero tenemos que estar convencidos, especialmente como hombres, que realmente lo necesitamos. Hermanos, vivimos en una sociedad donde el hombre hecho a sí mismo es admirado. Aquel que ha partido desde abajo y ha triunfado por sus propios esfuerzos es el modelo a seguir. Pero esto, pese a que es tan destacado, no aplica a nuestra fe. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer. Es fuerte escuchar esto, pero es verdad. Y por eso en el mismo contexto de Juan, Jesús prometió repetidamente enviar el Espíritu Santo, pero no solamente para llamarnos, no solamente para venir a habitar en nosotros, sino para ser transformados por Él. Bueno, ahora creo que podemos volver a nuestro texto para entender mejor qué es lo que el apóstol está diciendo. Y lo primero que vemos es un imperativo, es decir, un mandato. No se emborrachen con vino. Esto te pareciera que el apóstol nos está hablando justo a los hombres chilenos y anglicanos más encima. No porque seamos borrachos, pero creo que gozamos de mayor libertad que hermanos de otras denominaciones respecto a este tema. La Biblia obviamente no prohíbe tomar vino, pero sí el emborracharse. Ahora, sabemos que Éfeso era un lugar donde había un gran abuso de alcohol conectado siempre a la idolatría. Recuerden la adoración al dios Dionisio, dios de la fertilidad y del vino. Dos cosas que se juntan y que llevaban entonces a otras acciones como orgías y otras inmoralidades. Y el peligro es que emborracharse no solo lleva al desenfreno, no solamente lleva a la disolución, como dicen sus traducciones, sino también que la palabra original usada aquí por Pablo es azotía, que es un contraste a la raíz de la palabra salvación, que es sotería o soso, salvo. Entonces esto es profundo porque azotía es sin salvación. Entonces, una vida caracterizada o controlada por el vino no solamente lleva al desenfreno, sino que finalmente a la perdición. Y por eso Pablo hace este importante contraste diciendo, sino que, ¿cierto? O al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Este es un verbo pasivo, es decir, es algo que el Señor hace en nosotros, pero al mismo tiempo es un imperativo, es algo que no solamente debemos desear, sino, o que me gustaría que pase, sino que es un llamado a obedecer. Es entonces también una sumisión consciente a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y además es un verbo presente, lo que implica una condición, una característica continua, no solamente un evento. Ahora, vamos a la comparación y contraste respecto a esto de emborracharse y ser lleno del Espíritu Santo. Porque son similares y diferentes. Similares en el sentido de que ambos vienen desde afuera y nos influyen, nos transforman y nos controlan. Pero son muy diferentes porque el Espíritu Santo no es un líquido como el vino, no es una sustancia, es la tercera persona de la Trinidad. El vino es un depresivo, es un anestésico, pero el Espíritu Santo es un estimulante para poder obedecer y para poder servir al Señor. Cuando estás bajo la influencia del alcohol, tú pierdes control de tus acciones, pero cuando estás bajo la influencia del Espíritu, tú ganas control de tus acciones o dominio propio. Emborracharse conduce al pecado y finalmente, como vimos, a la perdición.
pero la llenura del Espíritu Santo conduce a santidad y bendición. Pero el apóstol no solamente hace un contraste, sino que quiere que entendamos qué es lo que estamos buscando realmente en esto. Porque las personas que recurren al exceso de alcohol están buscando placer, alegría o paz. Y ojo que el alcohol o el exceso lo entrega, pero parcialmente. Libera tensiones, relaja de preocupaciones. Es tan común para los hombres llegar a la casa y tomarse una copa de vino en la noche. Aunque hay que tener cuidado porque interesantemente sin darme cuenta comienzo a depender de esto para mi placer y mi tranquilidad. Entre comillas empiezo a reemplazar con una copa de vino lo que debiera ser la oración o la dependencia del Señor. Incluso tomar más de un par de copas de vino pueden hacer olvidarnos los problemas o el dolor por un rato. Pero si queremos realmente encontrar placer o alegría o tranquilidad, que son cosas que todos deseamos, no debemos recurrir al exceso de vino u otras cosas que no son malas en sí mismo. Y digo esto porque quizás tú dices, bueno, yo tomo pura Coca-Cola, así que este texto no es para mí. Pero podríamos buscar en otras cosas todo esto, y no en el Señor, mi placer, mi alegría o mi paz y mi tranquilidad. Podríamos refugiarnos en el trabajo, en el éxito, en el poder, en nuestras posesiones, en mi seguridad en la cuenta corriente o en la AFP. Pero hermanos, Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo, es la única fuente del verdadero placer, alegría y paz en nuestro corazón. El alcohol vendría a ser como un sustituto rasca que Satanás nos ofrece para darnos un placer que no se compara con la gloria de Dios habitando en nuestras vidas. Por lo tanto, Pablo nos diría, tú necesitas alegría, paz, tranquilidad en tu vida, sé lleno del Espíritu. Y especialmente en este contexto, ¿tú quieres vivir como un hombre cristiano maduro en este mundo? ¿Quieres ser de bendición para tu familia, para tu iglesia? Sé lleno del Espíritu Santo. Pero siento que esto de ser lleno del Espíritu Santo aún suena un poco abstracto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que significa? Esta palabra lleno, originalmente en la Biblia, es usada la mayoría del tiempo con la idea de llegar hasta el final, con la idea de cumplir, la idea de completar un espacio. Y por eso es importante recordar que el Espíritu Santo es una persona y no es un líquido como el vino. No es esa la comparación precisa que está haciendo Pablo. Estar lleno o no del Espíritu Santo no es estar como con el estanque medio lleno o medio vacío. ¿Cómo anda hoy día? No, ando pecando, ando con la reserva del Espíritu. No es eso lo que está diciendo el apóstol acá. La llenura del Espíritu tiene que ver con una profunda relación con el Dios Trino y con su presencia en mi vida. En otras palabras, el Espíritu Santo nos llena de la plenitud y del control de Dios, especialmente de los deseos de nuestro corazón. Entonces, un hombre lleno del Espíritu Santo es alguien que no está bajo el control del vino o de otras cosas como las que ya mencioné. Ni siquiera bajo el control de sus propias emociones, ya que es un hombre que comienza a dejar de seguir su propio corazón para seguir el corazón de Jesús. Por tanto, es alguien donde el Espíritu Santo va ganando terreno en su vida, va abarcando las áreas de su vida. Es un hombre que no dice, mira, yo soy así, lo siento mucho, así me criaron, así es como yo me formé. No, es alguien que quiere cambiar y que no tiene miedo a cambiar. Aún sus más profundas convicciones, morales, políticas o incluso teológicas. Si el Espíritu Santo le muestra a través de la palabra que está equivocado. Pero por otro lado, hermanos, no nos confundamos. Ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia única y dramática que nos va a transportar a otro estatus espiritual, donde pareciera que somos capaces de vencer toda tentación o todas las batallas diarias contra el pecado. O que es algo que nos va a alejar de las dificultades, frustraciones o el dolor a este lado de la eternidad. Recordemos que el mismo apóstol Pablo, lleno del Espíritu, tuvo tremendas dificultades en su ministerio hasta su propia muerte. Es más, el ser lleno del Espíritu Santo tampoco evita la necesidad
de disciplinarme espiritualmente día a día a través de la palabra, de la oración, de la congregación. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo no hará avanzar en mi vida a una madurez espiritual instantánea, pero sí a cambiar y a crecer día a día, a madurar como un hombre de Dios que es de bendición para quienes le rodean, incluyendo su propia familia y su iglesia. Por eso te pregunto, y mirando tu propia vida, ¿eres un hombre lleno del Espíritu Santo? Si es así, me alegro mucho. Y si no, hay esperanza. Y aquí viene el tercer y último punto, que es la buena noticia. Tú puedes ser lleno del Espíritu. Fíjense que Pablo no está hablando aquí a un grupo especial de personas. Incluso a veces se escucha frases, ¿cierto? Ore usted, hermano, que es más espiritual. Eso es típico en nuestro contexto. Ser lleno del Espíritu Santo no es solamente para tu pastor o para los miembros del equipo pastoral. En este pasaje Pablo se está dirigiendo a todos los cristianos en las iglesias de Éfeso. Todos los hombres cristianos deben ser llenos del Espíritu. Y el Señor, hermanos, nos ha dado todo lo necesario para poder serlo, como sus medios de gracia, su palabra y su predicación, la oración, los sacramentos, ejercitados siempre en el contexto de la iglesia. Vemos la importancia de la comunidad de la iglesia en los versículos que continúan después, 19 al 21, y que no puedo entrar en detalle en este momento, pero donde claramente está presente la palabra de Dios con los salmos y los himnos. Recuerden que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es la forma en que el Espíritu actúa en nosotros. Y donde también está presente la oración, la alabanza, el servirnos unos a otros, dando siempre gracias al Señor. Pero quizás aún tú te preguntas, bueno, Sergio, si ser lleno del Espíritu es para todos y tenemos todo para hacerlo, ¿por qué no lo soy? Es una pregunta súper válida. Más allá de la soberanía de Dios, cierro con 3 posibles razones. En primer lugar, simplemente por pecado en nuestra vida. Por precisamente dejarnos controlar por otras cosas o incluso por nuestros propios deseos. En el lenguaje de Pablo, por estar a veces adorando las cosas creadas en vez del Creador. O por tener áreas de nuestra vida que derechamente no estamos dispuestos a cambiarlas. Especialmente esas secretas en las que no queremos que nadie entre, a veces ni nuestra esposa, ni los hermanos de la iglesia, que ni siquiera nos atrevemos a confesar. Pero también creo que es por orgullo. Orgullo porque no estamos reconociendo nuestra incapacidad para poder cumplir la voluntad de Dios. Y quizás estamos confiando en nuestra religiosidad o en nuestra posición de liderazgo en vez de depender del Espíritu Santo. Confiando quizás en todos los años que tenemos en la iglesia, o en los ministerios que hemos participado, o incluso en los títulos que tenemos. Podemos descansar en nuestro título de obispo, de pastor, de misionero, de profesor, de miembro del concilio, de predicador laico, de miembro del concilio, de líder de hombres, de líder de jóvenes. Muchas veces descansamos en nuestra religión y no en la obra del Espíritu a través de la palabra de Dios. En segundo lugar, por no recibir lo que se nos ha entregado. Porque sencillamente no estamos aprovechando todo lo que el Señor nos ha dado. No estamos perseverando ni estudiando la palabra del Señor. No estamos orando personalmente y en comunidad. No estamos congregándonos para ser exhortados unos a otros, como vemos en los versículos 19 al 21. Seguimos pensando que la vida espiritual es solo algo personal y no es comunitario. Quizás al final del día, más profundo aún, no queremos una autoridad externa a nosotros. Queremos seguir gobernando nuestras vidas. No queremos ni la autoridad de la Biblia, ni menos la disciplina de la iglesia. Hermanos, Dios ha dispuesto la iglesia y su liderazgo, como vemos en Efesios 4, como el lugar y el medio para ser desafiados y transformados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no solo debemos congregarnos, sino que además debemos tener un corazón enseñable y dócil para dejarnos discipular y ser transformados por el Señor a través del Espíritu. Y tercero, por un problema teológico.
Sin el Espíritu Santo en nosotros, sabemos que no tenemos, sin duda, este poder transformador de nuestra propia naturaleza. Pero existe esta tendencia tan común de tratar al Espíritu Santo solo como una fuerza, más que como una persona. Muchos buscan en el Espíritu Santo solamente poder. Como diría nuestro querido Jim Packer, que pasó a la presencia del Señor hace poco, recurriendo al Espíritu como si fuera una toma de corriente, un generador de energía. Y muchos están tratando de recibir el poder del Espíritu solo para llevar a cabo sus propios planes y sus propios proyectos, en vez de permitir que ellos mismos, a través del Espíritu Santo, sean moldeados al plan y proyecto que Dios tiene para ellos. Es un problema de comprensión del Dios Trino, de mi posición y de mi relación con Él. En conclusión, hermanos, yo no sé por cuál de estas razones u otras no eres lleno del Espíritu. Yo he pasado por todas. Pero qué bueno que confiamos en Cristo y no en nosotros, ¿cierto? Por eso en el versículo 20 somos llamados a orar en su nombre, lo que nos confirma su victoria, su intercesión, y nos asegura que si somos hombres cristianos, el Espíritu Santo está en nosotros. Nos desafía a entender y aceptar que no solamente debemos tener el Espíritu, sino que debemos ser llenos de Él, habiéndonos provisto de todo lo necesario para poder serlo. Que el Señor les bendiga.